Buenos días, hoy lunes 5 de abril del 2021 vamos a estudiar proporcionalidad y regla de tres, comenzando el tercer lapso. Ok, proporcionalidad. Proporcionalidad es cuando dos magnitudes mantienen una relación constante entre sí. Dos cantidades, magnitudes, cantidades. Ok, cuando están relacionadas y ocurre que cuando una de ellas varía, la otra también varía. Si una aumenta, la otra aumenta, o si una aumenta, la otra disminuye, pero siempre de manera constante. ¿Ok? Entonces decimos que son proporcionales. Ejemplos de ello, ejemplos de la vida diaria, es, por ejemplo, mientras más llueve, se forman más charcos. ¿Ok? Eso hay una proporcionalidad, ¿verdad? Más agua, más charcos. Otro ejemplo, cuanto más ladrillos coloca el albañil, mayor será la cantidad de dinero que cobrará. Pero también tenemos el caso que dice, cuanto más ladrillos coloquen cada día, menor será el tiempo en culminar la pared. Entonces, fíjense que tenemos más agua, más charco, más ladrillo, cobra más cantidad de dinero, pero si colocan más ladrillos van a tardar menos tiempo. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo divino. Si tenemos 2 chocolates, ¿verdad? Esto, fíjense que esto es un ejemplo de la vida diaria. Hasta el niño más pequeñito sabe sacar sus cuentas cuando va al kiosco a comprarse sus chocolates. Entonces, si tenemos 2 chocolates y decimos que cuestan 10 bolívares, para no colocar tantos ceros, ¿verdad? 10 bolívares, nos preguntaríamos, entonces, 6 chocolates, ¿cuánto nos van a costar? ¿Ok? Vamos, más chocolates, más dinero. Entonces podemos, sin saber regla de tres o sin creer nosotros que sabemos regla de tres, porque realmente la estamos haciendo, entonces podemos decir, ¿verdad? De diferentes maneras que 6 chocolates nos costarían 30 bolívares. Cada quien lo puede hacer a su estilo, decir que cada uno cuesta 5, ¿verdad? Cada chocolate cuesta 5 y después tengo 6 por 5, 30, o agrupar aquí de 2 en 2, entonces serían 10, 20, 30 bolívares. Cada quien se las ingenia para alcanzar el resultado. ¿Ok? Pero lo cierto es que hay una proporcionalidad. Más chocolates, más dinero. Y eso sería una proporcionalidad directa, porque es más chocolates, más dinero. Ok, ahora veamos este otro ejemplo. Estamos en la carretera, tenemos un camión, una gandola, que viaja a 100 kilómetros por hora y aparece otra gandola que viaja a 50 kilómetros por hora. Las dos partieron del mismo sitio en el mismo momento, pero entonces la gandola que va a 100 kilómetros por hora va más rápido, por lo tanto tarda menos tiempo, tardaría, vamos a suponer que tarda 15 minutos, pero la gandola que va a 50 kilómetros por hora, o sea, la mitad de la gandola roja, ¿verdad? Va a tardar entonces el doble. Entonces tenemos más velocidad, menos tiempo. ¿Okay? Mientras más rápido viajan, van a tardar menos tiempo. Entonces, son proporcionales, pero son inversamente proporcionales. Mayor velocidad, menor tiempo. Entonces vamos a resumir lo que acabamos de ver y decimos que la proporcionalidad puede ser directa. Y directa es que cuando aumenta una magnitud, también aumenta la otra. O viceversa, cuando una magnitud disminuye, la otra también disminuye. El otro caso es que sea una proporcionalidad inversa. En la inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, o viceversa, cuando una disminuye, la otra aumenta. Lo vamos a ver con flechitas. En la directa, cuando uno aumenta, la otra aumenta, o cuando una disminuye, la otra disminuye. Y en el caso de la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta. Ejemplos. La idea de estos ejemplos es que se den cuenta la utilidad de estudiar proporcionalidad y regla de tres. Son cosas de la vida diaria, ¿ok? Después más adelante vamos a ver porcentajes y también usaremos regla de tres. Entonces en estos ejemplos dice, ¿cómo crees que será la relación entre la cantidad de hierba que come una vaca y la leche que produce? Bueno, sin tener un conocimiento de veterinaria, pero pensaríamos que mientras más hierba
consume la vaca, produciría más leche. ¿Ok? Entonces tendríamos una proporcionalidad directa. Y en este caso diríamos, dice, y la relación entre el número de personas que van a comer y el tiempo que tarda en quedarse vacío el frigorífico. Si hay más personas, tarda menos tiempo en vaciarse. Más personas, menos tiempo en vaciarse. Entonces tendríamos una proporcionalidad inversa. Resumimos diciendo, bueno, más dinero, más capacidad de compra, sería directa. Más personas trabajando, menos tiempo para completar una actividad, sería inversa. Y luego vamos a ver esta relación que la usamos mucho cuando estudiamos regla de tres, que es la relación entre la distancia, la velocidad y el tiempo. La distancia con la velocidad tienen una relación directa, o sea, mayor velocidad, mayor distancia. Pero sin embargo, si yo veo velocidad y tiempo, veo que es mayor velocidad, menor tiempo. Entonces, entre distancia y velocidad tendríamos una relación directa y entre velocidad y tiempo una relación inversa. ¿Qué es regla de tres? Regla de tres. Dice, una relación que se establece entre tres valores conocidos y una incógnita. ¿Okay? Por de ahí viene el nombre de regla de tres. Tenemos tres valores que conocemos y un valor más que estamos buscando. Esta relación puede ser de proporcionalidad directa o inversa, que es lo que estábamos estudiando ahorita. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si 12 naranjas cuestan bolívares 72, ¿cuál será el precio de 20 naranjas? Es cierto que muchos de nosotros nos las ingeniamos para hacer esas cuentas. De repente, mentalmente decimos, bueno, primero voy a ver cuánto cuesta una y después lo multiplico para saber cuánto cuestan 20. Sí, está bien, es correcto. Pero la idea es que aprendamos a hacerlo, o sea, estamos estudiando regla de tres, y entonces la idea es que lo aprendamos haciendo una regla de tres, sin olvidar los otros métodos que tengamos cada uno de nosotros. Pero interesante es que aprendamos también cómo se hace cualquiera de estos cálculos con regla de tres. Entonces decimos, fíjense que vamos a ir diciéndolo y escribiéndolo, decimos, si 12 naranjas cuestan 72 bolívares, ¿ok? Si 12 naranjas cuestan 72 bolívares, 20 naranjas, ¿cuánto costará? Repito, si 12 naranjas cuestan 72 bolívares, 20 naranjas, ¿cuánto costará? Entonces, nos damos cuenta de que los datos nos quedaron separados en una columna quedaron las naranjas y en otra los bolívares. Esto sí es importante, ¿ok? O sea, yo no puedo decir, si 12 naranjas cuestan 72 bolívares, ¿cuánto serán 20 naranjas? Y que cuando lo escriba me queden mezclados los datos. No, lo voy a expresar y lo voy a escribir de manera tal de que en cada columna me quede la misma magnitud. En este caso, una columna de naranja y una columna de bolívares. Esto, como podemos ver, es una proporcionalidad directa, ¿verdad? Más naranjas, más bolívares. ¿Y cómo la vamos a resolver? Esto se resuelve, la incógnita va a ser la multiplicación de los datos que quedan en la diagonal en la que a la que ella no pertenece, o sea, 20 por 72, y lo divido entre 12. Si realizo esa multiplicación, eso es 120. Entonces recordamos, o sea, resumimos, dice, es decir, que se multiplican los valores que están en la diagonal, ¿ok? En esta diagonal, que no contiene a X, ¿ok? Esta, 20 por 72. Y dividimos el resultado por el valor que está en la diagonal que contiene a X, en esta, entre 12. ¿Ok? Ahora fíjense que no importa cómo organicé los datos. En este caso tenemos una primera columna de naranjas y otra primera columna y otra segunda columna de bolívares. No importa, porque cada uno de nosotros de repente enfoca el problema de una manera distinta. Le puede quedar primero la columna de bolívares y luego la de naranjas y el resultado es el mismo. Veamos. El mismo problema. 2 y 12 naranjas cuestan 72 bolívares. ¿Cuál será el precio de 20 naranjas? Entonces yo lo podría pensar. Si con 72 bolívares compro 12 naranjas, ¿cuánto dinero necesitaré para comprar 20 naranjas? Ustedes se dan cuenta de que ahora invertimos las columnas, bolívares y naranjas, pero lo importante es que no quedaron mezcladas. Tenemos una columna estrictamente de bolívar y una columna estrictamente de naranjas. Entonces, si aplico, de nuevo vemos que la proporcionalidad es directa.
Y si aplicamos, como es la reglita para obtener el valor de X, es la multiplicación de la diagonal que no contiene a la X, o sea, 72 por 20, entre el valor que me quedó en la diagonal que contiene a X, entre 2. Entonces se dan cuenta que es la misma operación del caso anterior. Entonces, no importa si nosotros enfocamos el problema de una manera distinta, lo que sí es importante es que nos queden en una columna una magnitud y en la otra columna la otra magnitud. Y otra cosa importantísima que siempre debo recordarles es que cuando resolvamos un problema, no nos podemos conformar con simplemente escribir un número, debemos redactar una respuesta. Siempre debemos redactar con nuestras propias palabras, cada uno lo verá de una manera distinta, pero con las palabras que sean, pero que sean sus propias palabras, redactan la respuesta. 20 naranjas costarán bolívares 120. O con 120 bolívares compraré 20 naranjas. Que siempre se debe redactar una respuesta. Ok, entonces fíjense, vamos a resumir, vamos a escribir con letras. Hay que irse acostumbrando que en matemática usamos mucho letras. ¿Por qué letras? Porque es una manera de generalizar la información. O sea, no importa qué valor tengan A, B o C, siempre la operación va a cumplir con este mecanismo. Entonces, ustedes están en sexto, pero ya el año que viene, en primer año, comenzarán a ver cosas donde se maneja la matemática con letras. Entonces, fíjense que cuando tengo una reglita de 3 que dice que si A es B, C, ¿cuánto será? Entonces, en este caso, debo multiplicar C por B y dividir entre A. Ese es en el caso de la regla de 3 directa. Ok, veamos este otro ejemplo. Si 6 obreros tardan 12 días en realizar un trabajo, ¿cuánto tardarán 8 obreros? Igual que antes, vamos a ir diciendo y vamos a ir escribiendo nuestra reglita de 3. Si 6 obreros tardan 12 días, 8 obreros, ¿cuánto tardarán? Entonces vemos que nos quedó en la primera columna obreros, en la segunda columna días. Recuerden que no importa si nos hubiese quedado al revés, días y obreros, no importa. Ah, pero fíjense, ya sabemos, por eso hay que leer bien. Esto es matemática, sin embargo, es importante, como en todas las cosas, leer bien, entender de qué se está hablando. Si 6 obreros tardan 12 días, 8 obreros, que son más, ¿cuánto van a tardar? Van a tardar menos. Van a tardar menos porque son más manos trabajando. Entonces quiere decir que en este caso tenemos una proporcionalidad inversa. Y esto lo tenemos que establecer antes de resolver el problema. ¿Okay? Porque la operación se realiza de manera diferente. Entonces, una vez que quedó claro que la proporcionalidad es inversa, entonces procedo a resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Entonces, en este caso de proporcionalidad inversa, se deben multiplicar las que están en la línea horizontal, 6 por 12, y divido entre 8. Entonces dice, se multiplican entre sí los dos valores de la primera línea horizontal que no contiene a X, o sea, 6 por 12, y luego se divide el resultado por el valor de la segunda línea que contiene a X. Esta línea contiene a X, divido entre 8. Y el resultado me dio 9. Entonces dice, 8 obreros tardarán 9 días. Ya saben, como les expliqué en el caso anterior, que no importa el orden de las columnas. Y si lo escribimos como letras, entonces en el caso de la regla de 3 inversa, es la multiplicación de la primera línea en horizontal dividido entre el contenido de la segunda línea, que sería C. Ese es el caso de la regla de 3 inversa. Fíjense ejemplos. Dice, 4 obreros hacen una obra en 14 días. ¿En cuántos días podrán hacer la misma obra 7 hombres? Igual que la anterior, si tenemos más personas trabajando, deberían terminar la obra en menos días. Entonces lo planteamos, si 4 obreros hacen un trabajo en 14 días, 7 obreros, ¿en cuántos días lo harán? Tenemos una columna de obreros, una columna de días. Más obreros, menos días, eso significa que la proporcionalidad es inversa. Si es inversa, entonces debo multiplicar 4 por 14 y dividir entre 7. Eso me da 56 entre 7, que es igual a 8. Entonces la respuesta será, 7 hombres realizarían la obra en 8 días. Fíjense que 4 hombres lo harían en 14, 7 lo harían en 8, en menor tiempo. Ok, muchachos, lo que les queda es estudiar esta teoría, es muy sencilla,
y entonces en la próxima clase resolveríamos problemas y con eso ya nos quedaría claro cualquier interrogante que tengamos va a surgir en el momento de resolver los problemas. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.